por lo menos en cifras generales nos movemos en una situación muy similar a los países de nuestro entorno y con cifras que no dejan de estar en aumento. Ahora bien, mitos. Hay una serie de mitos y leyendas, muchos, y voy a intentar por lo menos solamente estos 7 pilares fundamentales intentados aclarar. Si el cáncer se cura además de con quimioterapia con otras cosas, si la radioterapia realmente se utiliza para el cáncer, que la radioterapia no es agresiva ni es tan tóxica como se cree, que sí que es cómoda, que sirve para muchas cosas más aparte del cáncer. Esto va a ser muy interesante, cuál es el futuro de la radioterapia. Y luego, bueno, pues como añadido, lo que mucha gente puede pensar que es caro, que es muy costoso y que sin embargo, como veremos a continuación, es todo lo contrario. Oímos muchas veces esto lo escuchamos muchas veces en los medios de comunicación, lo escuchamos a mucha gente que opina sin saber, generalmente opinadores, pues hay pocos que opinan esto, pero opinadores que hay muchos en este país, desgraciado, afortunadamente es algo frecuente. En cuanto un famoso o conocidillo tiene cáncer, pues parece que la única alternativa que tiene, la única solución que tiene es hacer quimioterapia. Fijaos, el cáncer se cura con estas 3 cosas y cómo lo combinemos va a depender de muchos factores. Se cura con cirugía, se cura con quimioterapia y se cura también con radioterapia, con cualquiera de ellos. ¿Y qué es lo que cura realmente? En porcentajes, pues sin duda alguna lo que más cura el cáncer es la cirugía. Y eso que la cirugía es capaz de curar prácticamente la mitad de los cánceres. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo que cura el cáncer muchas veces es quitar lo que está. Y es verdad que, sin embargo, el resto va aumentando, pero realmente a día de hoy seguimos diciendo que lo que más cura el cáncer es sin ninguna duda, es la cirugía. La radioterapia es importante y también cura un porcentaje alto de cánceres y está involucrado en más de un 40% de la curación de todos los cánceres, incluso es capaz de curar por sí misma pues más de un 15% de cáncer, de determinados cánceres, ojo, ¿eh? ¿Qué cánceres se pueden curar con radioterapia? Pues fijaos, todos estos. Con radioterapia exclusiva, muchas veces, sin necesidad de cirugía o de quimioterapia o de tratamientos, se pueden curar el cáncer de próstata, cabeza y cuello, algunos tumores, pocos, microcísticos de pulmón, el cáncer de piel, en fin. Tratamientos que incluyen radioterapia junto con quimioterapia en una igualdad de situación, pues fijaos, todos estos tumores se van a curar con radio y con quimioterapia, muchas veces incluso sin cirugía. Se estimamos, quizás esto es una estimación que hicimos hace unos años y probablemente se ha quedado un tanto corta porque probablemente sea algo más, pero digamos que en el 2015 calculábamos que hasta un 70% de los pacientes con cáncer de cualquier localización, iban a tener que recibir radioterapia en algún momento de la evolución de su enfermedad, bien en las fases más iniciales, como parte de un tratamiento curativo, o bien en fases más avanzadas, cuando en aquellos pacientes donde el tumor había reaparecido, intentar un tratamiento de rescate en esos casos. ¿Y esto en qué se traduce? Pues fijaos que si en España en el año 2018 se diagnosticaron pues, en el entorno de los 230.000 nuevos casos, estábamos hablando de que se iban a tratar, o se trataron ese año, por encima de los 160.000 pacientes con radioterapia. Pero cuando hablamos de radioterapia, tienes que tener claro que hablamos de varias cosas, no hablamos de una sola cosa. ¿De qué hablamos? Cuando decimos radioterapia, ¿a qué nos estamos refiriendo? Fundamentalmente a 3 tipos de tratamiento. A uno que es lo más conocido, que es la radioterapia externa, es decir, cuando administramos esa radioterapia con una máquina desde fuera, el paciente está dentro, en un búnker, tumbado, y esa es una radioterapia que se caracteriza porque cada vez somos más capaces de amoldar esa dosis que estamos dando a lo que es el volumen del paciente. Fijaos que inicialmente empezamos tratando, sí, lo que era el tumor, pero con una cantidad de tejido alrededor muy grande. Según fuimos avanzando y fuimos mejorando las técnicas, fuimos capaces de reducir esta cantidad de tejido sano que teóricamente se iba a ir irradiando. Y finalmente, a día de hoy, somos capaces de ajustarnos muchísimo. Esto básicamente es como el que hace una escultura, el que talla una escultura, cuando la empieza a tallar, hasta que llega al final. Y evidentemente, esta figurita está dentro de este trozo de madera, está incluida. Lo que hay que hacer es irlo devastando, irlo puliendo. Bueno, pues esto es lo que hemos ido haciendo con la radioterapia, ajustándonos cada vez más a lo que es el volumen del tumor. Una segunda radioterapia, cuando hablamos de radioterapia, ¿de qué? Hablamos de radioterapia interna o braquiterapia. Esto es cuando conectamos, cuando colocamos la fuente radiactiva, la fuente de tratamiento dentro del propio tumor. Ya no estamos hablando de una máquina, sino de colocar dentro del paciente, dentro de ese tumor que tiene cada paciente, la fuente radiactiva que le va a curar. Cuando hacemos una braquiterapia en el cáncer de próstata, colocando semillas de yodo radioactivo, de yodo 125 dentro del tumor. Cuando hacemos una radioterapia a una señora que tiene un tumor en el cervix uterino, en el cuello del útero, donde le colocamos unas fuentes de radioterapia dentro del cuello del útero para tratar todo el cuello del útero y ser capaces de mantener el cuello y el resto del útero y la vagina. Cuando conectamos una braquiterapia en un cáncer de mama, colocando las fuentes dentro de la mama, todo eso es
braquiterapia. Y una tercera forma de radioterapia es la radioterapia que hacemos en el quirófano. Cuando nos juntamos con los cirujanos y hacemos radioterapia en ese momento, cuando administramos justo cuando el cirujano está operando una dosis de radioterapia, bien llevando al paciente desde el quirófano hasta un búnker de acelerador o bien metiendo dentro del búnker el propio acelerador. ¿Ventajas que tiene eso? Varias. ¿Por qué? Bueno, pues porque eso calculamos, grosso modo, y para que me entendáis, que la eficacia que tiene la radioterapia intraoperatoria, la eficacia biológica que tiene, es similar a 2,5 veces lo que damos con externa. Es decir, por decir un número, si damos 20 Grays con radioterapia intraoperatoria, sería similar a si diéramos 40 con la máquina. Es decir, somos mucho más eficaces porque lo estamos dando en una situación mucho más favorable, más cerca del sitio donde tenemos que darlo. Por tanto, maximizamos el efecto que tiene y, por tanto, el beneficio que va a tener va a ser mayor. Desgraciadamente, esto no puede aplicarse en todos los tumores. Claro que no. La radioterapia se basa fundamentalmente en elegir, en ser capaz de disponer de todos los tratamientos y ser capaz de ajustar cada tratamiento para cada paciente. No existe el cáncer, existe un paciente con un cáncer. Y debemos hacer un tratamiento para un paciente con un cáncer, no para un cáncer en global. ¿De acuerdo? Eso yo creo que es muy importante. El segundo mito que muchas veces oímos decir, bueno, bien, la radioterapia sí puede ser interesante, pero no es lo que más se utiliza, es algo que, bueno, se utiliza poquito, nunca se utiliza mucho, hay otras cosas mejores. Bueno, fijaos, para eso habría que remontarse a lo que es el origen. ¿De dónde venimos? ¿Cuándo empieza la radioterapia? Esto es una historia bonita y merece la pena a veces contarla. Nosotros venimos de dos acontecimientos históricos del siglo XIX, finales del XIX. Uno es el 8 de noviembre de 1895, cuando este señor, que es Wilhelm Röntgen, descubre y describe los rayos X. Esta es la mano de su mujer, con su anillo de casada, donde se ve la primera imagen de una radiografía de la cual tenemos conciencia. Röntgen es capaz de utilizar estas lámparas de vacío para emitir esa nueva radiación y ser capaz de atravesar los cuerpos. Y es algo que ofrece una capacidad de visión tremenda y sobre todo de utilizar esa radiación. Pero el segundo hecho importante es cuando estas dos personas y este señor, que son el matrimonio Curie y Henri Becquerel, descubren el radium el 21 de diciembre de 1898. Descubren el radium y descubren la radiactividad interna, la radiactividad que algunos materiales, algunas sustancias tienen. Descubren el radio, el polonio y otros isótopos radiactivos que son capaces de emitir radiación, cuya radiación se puede utilizar para el tratamiento del cáncer. El primero que se da cuenta de esto es el propio Pierre Curie. Pierre Curie se da cuenta de que Becquerel, que se ha guardado un tubito de radio en el bolsillo de la chaqueta, tiene una quemadura en el pecho. Dice, ¿y eso cómo te ha salido? Pues debe ser de este tubo. Y dice, pues voy a comprobarlo. Y lo que hace es untarse en el brazo esa nueva sustancia que han descubierto, lo tapa con una gasa y espera unos días. A ver qué pasa. Cuando se quita la gasa, lo que ves es que hay una quemadura. Esas sustancias, esos polvitos, ya han quemado el brazo. Y es la primera vez que dice, esto mata, esto es eficaz, esto puede destruir el tumor. Y alguien se da cuenta de esto, este señor, que es Graham Bell, que conoceréis todos porque es el que inventa también el teléfono, entre otras muchas cosas, es el primero que dice, oye, esto lo podemos utilizar para tratar tumores. Oye, pues si esto quema y esto destruye, ¿por qué no lo metemos en tubitos pequeños y lo utilizamos para el tratamiento del cáncer, aquella enfermedad que en aquel momento no tenía ninguna otra opción? Se hizo y se hizo como tal. De estos dos troncos surge la oncología radioterápica moderna. Por un lado, de la braquiterapia o curiterapia, llamada así en honor del matrimonio Curie, que se ha desarrollado a lo largo de los años, cada vez con fuentes más precisas, más pequeñas y más cómodas. Y por otro lado, la radioterapia externa o teleterapia o Röntgenterapia, en honor a Röntgen, los rayos X de alta energía, que también se ha desarrollado de manera paralela. Y en ambos caminos estamos nosotros. Y sí, la radioterapia se ha utilizado desde los primeros momentos para el tratamiento del cáncer. Os decía que los rayos X se describen y se descubren en 1895, en noviembre, a finales de noviembre. Y apenas 55 días después, en enero de 1896, este señor, que es Emil Grube, es la primera persona que hace un tratamiento con radioterapia, que trata un cáncer de mama. Este señor era un estudiante de medicina que también trabajaba en una fábrica de lámparas de vacío, de esas lámparas que se utilizan para fabricar rayos X, y se había dado cuenta de que eso quemaba las manos. Y sus profesores en la universidad le dicen, oye, esas máquinas que tú fabricas, ¿crees que podrían quemar también los tumores? Y le mandan a una señora con un cáncer de mama que le estaba ulcerando la mama, muy avanzado. Y él la trata y esa tremenda ulceración que tiene, esa lesión sangrante, dolorosa, desaparece. Desaparece, evidentemente, la paciente quizás no se cura como entendemos hoy la curación.
definitivamente, pero es capaz de vivir varios años después. Varios años gracias precisamente a ese tratamiento. Es la primera evidencia que conocemos de ello. A partir de aquí se desarrollan ya muchísimas técnicas de radioterapia, conectando tubos de radium, por ejemplo, en el cáncer de mama, tratamientos en tumores de cabeza y cuello. Este es el primer libro de radioterapia que se publica en 1909. Se fabrican o se crean los primeros institutos, los primeros hospitales oncológicos. Uno de los primeros, modo de anécdota, es el Instituto del Radium de Londres, que se crea en 1911 y se crea gracias a la cerveza Guinness. Bueno, no a la cerveza Guinness, no, gracias al conde de Guinness, que es el que pone las perras. Porque sí, el rey es el que dice, vamos a hacer el hospital, ya coño, pero que ponga el dinero otro, y lo pone este. Bueno, pues cada vez que toméis una cerveza, acordaos que gracias a ella muchas veces existen estos hospitales oncológicos de los cuales muchos venimos. A partir de aquí, muchos más hospitales en todas partes de Europa y en todas partes también del Nuevo Mundo se van creando estos centros, que muchos de ellos son los que se mantienen a día de hoy. El Memorial de Nueva York, el Instituto El Christie de Manchester, el de Radio Montreal, en fin, varios. ¿Y en España qué pasa? España también. España no siempre hemos sido la cola de todo, también hemos sido muchas veces, si no pioneros, por lo menos hemos estado en la vanguardia de estas situaciones. Y el primero que trae la radioterapia a España es este señor, Celedonio Calatayud, que es un médico radiólogo, fisiólogo, bueno, pero que tenía un despacho en la calle Marqués de Cubas, donde se compran los primeros aparatos para hacer radioterapia. Y empieza a hacerlo, y de hecho, también son sus resultados que decide organizar unos años después el primer Congreso Nacional de Medicina en España. Y el tema estrella en ese congreso es el radium, la utilización de la radiactividad en terapéutica. Se trae a Marie Curie invitada, aquí la veis, con el rey, con todo el gobierno de aquella época. Aquí la veis con todos los asistentes a ese congreso, y donde se habla precisamente de eso, de la radioterapia, es decir, algo que ya se empezaba a considerar algo de vanguardia. A partir de ahí, lo mismo, se desarrollan muchísimos tratamientos, ya las primeras máquinas, los primeros antecedentes de los modernos aceleradores, las máquinas de cobalto, de radio, los tratamientos que se empiezan a hacer en muchos hospitales, estas bombas de Röntgen, hasta que en los años 50 se crean las máquinas de cobalto en Canadá. Esta es una de las primeras que se fabrica, un Teratron 80. Y en 1960, en la década de los 60, se crea el primer acelerador lineal en Stanford. Este es el primer paciente que se trata en el acelerador lineal de Stanford. Es un niño, era un niño, que tenía 2 años entonces, un retinoblastoma, un tumor del ojo. Este niño se cura y a día de hoy, por lo menos hace unos meses, seguía vivo, que yo sigo en internet y buscando, de momento sigue vivo. Y ya han pasado bastantes años desde que se trató y hemos asistido a un enorme desarrollo tecnológico. La radioterapia ha ido unida a un desarrollo tecnológico brutal, desde esas primeras máquinas hasta las más avanzadas y hasta llegar a día de hoy ya a lo que es una realidad, por ejemplo, las máquinas de alta precisión, las unidades de protones, de partículas pesadas. Hoy en día en España ya por lo menos disponemos de 2 unidades de ello, bueno, que están haciendo avanzar claramente estos tratamientos. ¿Y todo es por qué? ¿Por qué? Bueno, pues porque fijaos, en el cáncer como en cualquier otra cosa, hay un axioma muchas veces, que es que sin control local de la enfermedad no es posible la curación. Es decir, para curar cualquier tipo de tumor tenemos que controlar localmente el tumor. Es decir, y eso lo consiguen bien los cirujanos con cirugía, bien la radioterapia, bien los dos. Evidentemente no es lo único, porque además hace falta controlar esas pequeñas metástasis que pueden circular por el resto del cuerpo. Para eso está el tratamiento sistémico, la quimioterapia, el tratamiento hormonal, la inmunoterapia, todo ello está para eso. Pero si no eliminamos la parte original, el origen, el núcleo central del tumor, es difícil que podamos curar a los pacientes. Por ello es muy importante. Y hay todo, de acuerdo, de hecho hasta aquí dice, pues parece que la radioterapia sirve, que es útil, que oye, pues está bien, esto está bien, pero joder, es que, sirve, pero es que es tremenda, es que quema, es que destroza a los pacientes, es que tal. Es verdad que hace a lo mejor 50, 60, 70 años podría ser así, pero no estamos hablando de eso. Vamos a ver qué es lo que hay hoy. Mirad, muchas veces se nos ve así, esta es la imagen que damos en la sociedad. Gente cuando habla de oncología o de radioterapia piensa en esto y en salir corriendo, porque vamos a ir, parece, tras ellos con el rayo, con la espada láser. Lo triste es que muchas veces también muchos compañeros nuestros también lo piensan así, pero bueno, vamos intentando poco a poco desasnar la sociedad. Y tenemos que derribar este mito muchas veces. Tenemos que derribar el mito de la toxicidad inherente asociada a la irradiación o a la radioterapia. Porque fijaos, nada en esta vida, ningún tratamiento carece de efectos secundarios. Todo, absolutamente todo, puede tener un riesgo. Todo. Cuando no lo tiene es cuando se llama homeopatía, pero tampoco tiene ningún beneficio. No hace mal, pero tampoco hace ningún bien. Cualquier cosa que sirva para un bien va a tener una cara oscura siempre.
hasta la aspirina. Hasta la aspirina. O sea, si uno cogéis, pues cualquiera de vosotros cogéis el prospecto de la aspirina y tenéis la curiosidad de leerlo, cosa que nadie hace, porque yo lo hice simplemente para esto, ¿eh? No te creas que me preocupaba mucho antes de ver este prospecto de la aspirina. Acaba diciendo que hay la posibilidad de muerte por una cosa que se llama síndrome de Reye. Rarísimo, es una hepatitis fulminante asociada a algunas infecciones víricas, a la toma de ácido acetilsalicílico que hace que se instale una hepatitis fulminante que acaba contigo, salvo que te trasplanten, o bien un edema cerebral brutal que acaba contigo o te deja con unas secuelas tremendas. Bueno, ¿esto lo pensamos cuando tomamos aspirina? Pues no. Yo no conozco a nadie que diga, joder, no me tomo esta aspirina por si acaso me da un síndrome de Reye. Pero existe. No se puede negar. Existe esto y es un riesgo. Bueno, pues esto pasa exactamente igual. Todo tiene riesgo. Paracelso decía, todo es veneno, nada es veneno, solo la dosis hace el veneno. Y es cierto. Cualquier cosa en una dosis incorrecta puede acabar con la vida de una persona. Estas 4 hortalizas que veis aquí, que todos hemos comido, algunos hoy mismo y más de una vez. Manzanas, peras, patatas o calabacines, entre otras, por ejemplo. Todas ellas tienen sustancias como amigdalina, formaldehído, solanina, cucurbitacina, vitamina E, que en condiciones normales no pasa nada, pero que en dosis suficientes matan. Son auténticos venenos. Ahora bien, nadie se muere por comer patatas fritas. Hombre, se pueden morir de otras cosas, pero no por la solanina. Salvo que uno aislara los venenos o por comerse la semilla de la pera. O sea, vais a decir que no se puede comer la semilla de la pera o de la manzana porque va a tener veneno. No, se pueden tomar, por supuesto que sí, porque la dosis es ínfima y eso no tiene ningún perjuicio. Es verdad que si uno concentrara ese veneno y lo administrara como tal, pues sí lo mataría. Lógico, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que en condiciones normales no tiene ningún riesgo. Y además la evolución de la radioterapia, precisamente en las últimas décadas, ha venido a eso, a eliminar o a limitar esos efectos secundarios y maximizar siempre el efecto beneficioso. Y lo hemos hecho desde 3 puntos de vista. Mediante avances en el conocimiento biológico y de la interacción de la radiación con la materia y con el cuerpo humano, mediante avances tecnológicos, mejorando la precisión de las máquinas y mejorando la capacidad de administrar las dosis de radioterapia y mediante avances técnicos, avances que nos han permitido amoldarnos a las circunstancias de cada persona. Es decir, la gente respira, no son cachos de leño que se tumben encima de la camilla y con la respiración se van a mover, pueden respirar, pueden hacer muchas cosas, ajustarnos precisamente a las peculiaridades de cada persona. Y eso nos ha llevado a pasar en apenas pues, esos 50, 60 años de estas primeras unidades, estas primeras máquinas aparentemente armatostes medievales a pasadas modernas aceleradores, unidades de partículas pesadas. ¿Y que hemos mejorado tanto en la precisión en la administración de la radioterapia como en la capacidad de localizar el blanco que queremos irradiar. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues de muchas maneras, y lo veréis cualquiera que hayáis pasado por radioterapia, que utilizamos muchas veces muchas técnicas de imagen, que pedimos muchas veces escáneres, resonancias, PET, que pueden parecer a veces redundantes. ¿Para qué quiero otro si ya me han hecho uno? Bueno, pues porque muchas veces la suma de todos ellos y la fusión y el sumarlas en el mismo momento no es lo que nos permite identificar mejor las zonas que queremos tratar. Y eso nos permite muchas veces identificar zonas que antes no veíamos y descartar zonas que antes nos parecían muy agresivas. Por ejemplo, el claro ejemplo de esto es el PET, la utilización del PET. Con el PET, escáneres que aparentemente son normales nos identifican áreas donde hay tumores que si no se nos podrían pasar y viceversa. Escáneres que parecen terroríficos, donde hay un tumor muy inmenso, te das cuenta de que realmente el tumor es mucho menos de lo que pensabas y que por tanto las posibilidades de curación son mucho mayores. Y eso lo vamos consiguiendo precisamente con estos avances. Y nos permite además ajustar mucho mejor la radioterapia precisamente a las zonas que queremos tratar, salvar el resto del organismo, dar más dosis, conseguir más control, más curación y menos efectos secundarios. Todas estas técnicas que se resumen en esta ensalada, este popurrí de siglas de GMRT, IGRT, tomoterapia, UEMA, tal, lo que nos permiten es eso, mejorar mucho más la precisión. Hemos pasado de antiguos tratamientos y si alguno tenéis la experiencia en vosotros o en vuestros familiares o conocidos o amigos de radioterapia que se hicieran hace años. Ojo, que tampoco estamos hablando de hace 50, 60 años, hablamos de hace 25 años. Esa radioterapia, en algunos casos desgraciadamente bastante menos que se sigue haciendo. Esa radioterapia donde se dibujaba sobre la piel la zona que queríamos tratar. Una mujer con un cáncer de mama, cogíamos un rotulador y pintábamos
la zona que íbamos a tratar y cómo lo íbamos a hacer y demás. De eso hemos pasado a poder hacerlo hoy en día con una técnica mucho más sofisticada que nos permite ver a una paciente una reconstrucción en 3 dimensiones, ver dónde está cada órgano, ver dónde está el corazón, los pulmones y ajustar la radioterapia a lo que queremos tratar. Es decir, para que os hagáis una idea, cuando hablábamos de radioterapia convencional es como si diéramos un cañonazo, con un campo directo, cuadrado, todo esto negro es lo que se irradia la misma dosis. Poco a poco fuimos capaces de ir salvando algunas zonas, lo blanco es lo que protegíamos, pero lo negro seguíamos tratándolo a una dosis muy alta. Y al final, a lo que vamos es que no es ni blanco ni negro, sino que hay una inmensa gama de grises, es decir, cada zona va a requerir unos niveles de dosis determinados en función de las características del tumor, de lo grande o pequeño que sea el paciente, en fin, de todo ello. Ajustar tratamiento a cada, individualizar, esa es la palabra clave cuando hablamos de radioterapia. Hoy en día es como funciona la radioterapia. Generalmente el acelerador se mueve, gira alrededor de cada paciente y el cabezal, las láminas que conforman en la salida del haz, se van abriendo y cerrando progresivamente en función de cada zona y van permitiendo que salga más o menos dosis en función de cada incidencia que va teniendo. Y en cada giro, en cada momento, en cada grado del giro, la dosis es diferente. Y eso nos permite dibujar y esculpir la dosis mucho mejor y salvar estas estructuras. Además, hablábamos de que todo el mundo se mueve, respira, tal cual. Bueno, pues con la respiración, por ejemplo, se mueven los pulmones. Y si uno tiene un cáncer de pulmón y no se da cuenta de eso, a lo mejor se podría tratarlo y se podría escapar de la zona que queremos tratar. Lo que vamos a hacer es seguir ese tumor, es decir, ajustarnos a eso y todos los días ser capaces de localizar dónde está ese tumor, cómo está, ajustarnos y todos los días ser capaces de identificar perfectamente la zona que queremos tratar. También tenemos el tratamiento con partículas pesadas. Ya os digo que en Madrid ahora mismo ya hay 2 unidades que tienen algunas ventajas. Ojo, esto tampoco es la panacea, no vais a creer que ahora hay que tratar a todo el mundo con protones, no, por Dios, para nada. Pero es cierto, sobre todo en niños y en tumores muy concretos, melanomas de coroides o tumores de la base del cráneo, es probablemente la mejor opción. Niños porque tienen un recorrido mucho mayor y uno va a salvar la dosis. ¿Qué ventaja tienen los protones? Grosso modo, para que veáis que cuando tratamos un tumor con radioterapia normal o radioterapia rayos X, uno trata por un lado, trata por el otro y siempre tiene la dosis en el tumor, pero también dosis cuando entra el haz y dosis cuando sale el haz por el otro lado del cuerpo. Es decir, no es un gradiente de dosis que va disminuyendo. Sin embargo, con los protones somos capaces de depositar toda la dosis en un punto muy concreto y esto hace que no tengamos ninguna dosis ni antes ni después. Esto es radiación, son ondas y esto, sin embargo, son partículas. Esa es la diferencia física que existe entre ambos. Unidades de protones, pues ya os digo que hay en muchos sitios. Cada vez más, en el Reino Unido cada vez más unidades. En España, afortunadamente, ya tenemos 2, pero bueno, aún así siguen siendo unidades relativamente caras. Lo que os decía del seguir el tumor es por esto, porque uno, si no controla la respiración, puede pasar que cuando estemos tratando una zona, el tumor esté fuera, se haya movido y no le estemos dando y perdamos eficacia. Por eso tenemos que ajustar nuestros tratamientos precisamente a ese movimiento. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con muchos sistemas, registrando la respiración, siendo capaces de disparar solamente en determinadas posiciones. El acelerador solamente se activa cuando el paciente está en un momento determinado, cuando el tumor se mueve, se corta, hasta que vuelve a estar otra vez en el y ¡pum! Otra vez ahí le vamos dando, ¿vale? También tenemos la posibilidad de controlar la respiración, de estar en inspiración profunda, de decirle a la paciente, mire, usted coja aire, aguante, y en el momento en que está aguantando la respiración, se hace la radioterapia. Cuando deja de aguantar, porque no puede, porque se cansa, porque tose, se corta el haz y ya está. ¿La ventaja que tiene eso? Clara. Alejamos el corazón y no vamos a irradiar el corazón, vamos a permitir ajustar la dosis perfectamente a la mamá sin necesidad de que el corazón tenga que recibir nada. También a veces os ponemos, y eso muchos lo han visto, colocamos también semillas dentro de los órganos que nos sirven para marcar, hilos de oro, semillas de oro que nos van a servir para detectar y seguir el tumor. El oro es un material generalmente nuevo, no da ninguna reacción, pero los aceleradores son capaces de detectar muy bien dónde está el oro y ajustar todos los días su disparo a esas marcas, de manera que todos los días son capaces de dar donde queremos dar. Ya sea en tumores de próstata que también hacemos, ya sea en cáncer de pulmón, de páncreas o otras cosas. La ventaja que tiene eso es clara. Somos capaces todos los días de identificar la zona que queremos tratar y eso nos permite subir la dosis ahí, es decir, dar más dosis, matar más células sin dañar lo de alrededor. Esto es lo que estamos y es lo que es la radioterapia moderna. Pero también se dice que, bueno, que de acuerdo, eso está bien, esto ha dicho, joder, que esto, bueno, de acuerdo, te compro que
que hace menos daño, te compro que puede curar mucho, pero joder, es que es un coñazo de tratamiento, es un tostón, hay que ir muchas veces, el paciente se cansa, esto es tremendo y tal. Bueno, eso es un mito. Y es un mito claro. Mira, cuando se ha preguntado a los propios pacientes, y esto es una encuesta que se hizo en Estados Unidos en el año 2017, ¿cuál era la percepción que tenían de la radioterapia después de haber pasado por ella, en comparación con lo que pensaban antes? La mayoría comentó que los pensamientos que tenían, la percepción negativa, los prejuicios que tenían antes, eran infundados, que no se han visto confirmados, que realmente tenían mucho miedo antes de empezar y que luego no era para tanto o no era para nada en absoluto. Que desde luego la experiencia había resultado para nada tan dramática como inicialmente se lo habían vendido. Que los efectos secundarios habían sido mucho menores y la tolerancia muchísimo mejor de la que ellos esperaban. De que no tenían esa sensación de miedo que habían escuchado en esas historias. Esto que sucedió en los Estados Unidos es igual. A mí me gusta preguntar muchas veces a los pacientes que atienden la consulta también cómo han experimentado ellos eso y qué les ha parecido. Y te acaban diciendo lo mismo. Digo, pues yo venía con unas ideas, joder, que esto al final no es así. Pues es verdad, pero hay que decirlo más. Hay que decirlo porque no se puede saber a posteriori. Y la palabra que me voy a repetir es esta: individualización. Siempre, siempre. No existe una radioterapia, no existe una quimioterapia, no existe un cáncer. Existe una persona con un cáncer que necesita un tratamiento adecuado, punto. Y ese tratamiento se lo debemos dar de manera individualizada. Y podemos hacerlo, y lo tenemos que hacer. ¿A qué vamos con todo esto? Cada vez en la radioterapia menos es más. Y cada vez, lo que os decía, la posibilidad de ajustar cada vez mejor los tratamientos es lo que nos está permitiendo, además, reducir la cantidad de días que tenemos que dar. Antes dábamos muchos días porque, bueno, sabíamos que no había una seguridad cierta de que todos los días estuviéramos acertando exactamente el mismo punto. Y uno decía, bueno, pues unos días fallo para un lado, otros días fallo para otro, así que más o menos compenso, lo largo varios días y así me garantizo que vamos a tener un tratamiento más o menos homogéneo. Esto estaba bien y era una buena razón, pero es verdad que era muy cansado. Fijaos que la radioterapia contra el cáncer de mama eran 6 semanas y media, del cáncer de próstata eran 8 semanas, del de pulmón eran 6 semanas. Esto era una barbaridad auténtica. Hace unos años pasamos a hacer ya solamente 3 semanas, o 4 o 5, aún así nos sigue pareciendo mucho. Y a día de hoy, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es el estándar? Por lo menos el nuestro. En cáncer de mama, 1 semana. En cáncer de pulmón, entre 3 y 5 sesiones. En cáncer de próstata, 5 sesiones. Eso es a día de hoy lo que consideramos un estándar. Más allá de eso, casos muy excepcionales. Pero lo normal es esto: mejorar siempre que los pacientes vengan el menor número de días posible. Y más en una situación de epidemia como viene siendo esta también, para que vengan menos al hospital. Y fijaos si esto es así, que estamos ahorrando tiempo y dinero en España porque somos bastante pazguatos en ese sentido, pero compañeros del Reino Unido, la gente de la población del Reino Unido no tiene ningún reparo en sacarlo en sus periódicos. Y aquí sale un cantante al cual todos conocéis y un titular muy claro: curado en 1 semana. Porque el gran beneficio que ha tenido en este caso es que el tratamiento se ha hecho en 1 semana, que este hombre se ha tratado de su cáncer de próstata y que está en su casa cantando, o no, o haciendo lo que le dé la gana, tan contento y tan feliz. Y que además esos tratamientos permiten ahorrar un dinero muy importante y que no viene nada mal en estos tiempos. Bien, pues hemos visto que la terapia es útil para el cáncer, que sirve, que es fenomenal, que es un tratamiento muy eficaz, que se lleva bien, que se tolera bien, que es realmente cómodo para el paciente, pero no puede decir, bueno, pero nada más que sirve para eso. No, pues esto es probablemente el gran desconocido de la radioterapia, o una de las partes que menos se ahonda y menos se conoce, es las otras utilidades que tiene la radioterapia, más allá del tratamiento del cáncer. Parece mentira, y os voy a intentar demostrar ahora en breve qué es lo que puede ligar y unir a la radioterapia con enfermedades, con especialidades diversas como la cardiología, la unidad del dolor, la neurología, el trauma, la endocrino, oftalmología, derma, enfermedades infecciosas. ¿Qué puñetas tiene que ver la radioterapia, que es un tratamiento frente al cáncer, con todo esto? Pues fijaos. Perdón, cuando se inventa la radioterapia, cuando se descubre el radio, en los años 20 o 30 del siglo pasado, se considera como lo mejor que hay. Decir que algo en aquel momento era radioactivo es como decir hoy en día que es 2.0 o 3.0, es decir, era un marchamo de calidad. Era algo que decía, esto es magnífico porque es radioactivo, lleva radio. Entonces esto es bueno seguro, de todas. Y esto se consideraba que iba a curar todas las enfermedades. Y es verdad que se trató para muchas enfermedades que no dan cáncer. Y de hecho las primeras evidencias son
precisamente en enfermedades que no son malignas. Aquí hay un médico ruso que ya a de la finales del siglo radioterapia, XX, del siglo de la XIX, radioterapia. Trata algunas artrosis, por ejemplo, en niños, en enfermedades de reumáticas en niños con radioterapia y mejoran claramente. El hasta está en ruso y no, bueno, en alemán y no se entiende bien, pero vaya, creedme cuando digo que es así. Pero, por ejemplo, una de las primeras evidencias que hay de radioterapia en Europa es lo que hace Leopold Freund en Viena, que trata a esta niña con lo que se llama un nevus piloso. Un nevus piloso es como un lunar lleno de pelos gigantesco que tenía en la espalda, que realmente la pobre chiquilla le estaba causando un trastorno brutal. Y la trata con radioterapia y consigue depilarla, es decir, dejar aquello pelado, sin pelo. Y la chica sobrevive muchos años y bien, afortunadamente. Este otro señor trata un lupus, una lesión por un lupus, que es una enfermedad benigna, los queloides o estos angiomas que había en recién nacidos que nadie sabía cómo hacer. Bueno, pues se trataban con radioterapia y funcionaban muy bien. Básicamente el radio era magnífico para todo, servía para todo, devolvía la salud a todo el mundo. Esto se decía, y estos son anuncios de la época, fijaos que son de principios del siglo. Es verdad que uno de los grandes reparos para utilizar esto siempre se ha dicho que era el riesgo que tenía. Sin embargo, cuando hemos analizado qué riesgo tiene la radioterapia, cuando lo utilizamos en enfermedades benignas, lo que hemos visto es que su riesgo es mínimo. El riesgo que tiene utilizar esta radioterapia viene siendo pues, similar al riesgo que hay en hacerse una radiografía. En Alemania, entre un 10 y un 30% de los centros de oncología tratan patologías, enfermedades que son benignas, con radioterapia, ¿eh? Y no hay ningún centro en Alemania que no trate enfermedades benignas. Tratamos todo tipo de enfermedades, sobre todo artrosis, cuadros degenerativos, hiperproliferativos, como bien veis a continuación. Fundamentalmente todos estos. Esto es una pequeña muestra de lo que podemos tratar con radioterapia y que de hecho estamos haciendo, ¿eh? Esto no es una entelequia. Nosotros, por ejemplo, lo hacemos de rutina en nuestro centro. Tratamos artropatías, ¿qué artropatías? Artrosis, tendinitis, bursitis, fascitis, fibromatosis, enfermedades de Dupuytren, queloides, Delirium, trastornos, arritmias cardíacas recientemente, temblores, epilepsia, enfermedad de Alzheimer, como bien veréis, infecciones como la fascitis necrotizante, la infección por el zóster y recientemente, y os presentaré luego datos, la enfermedad, la neumonía por COVID, que estamos tratando y con resultados bastante buenos. ¿Y por qué lo hacemos? Bueno, pues porque sabemos que la radioterapia funciona no solamente destruyendo las células tumorales, sino también a dosis muy bajas, como pasaba con las dosis de las manzanas o de las peras, tiene otros efectos diferentes. Y cuando utilizamos dosis muy bajas, dosis que vienen a ser unas entre 40 y 60, 80 veces inferior a la que hacemos para el cáncer, puede tener otro tipo de efectos. ¿Qué efectos? Efectos antiinflamatorios, efectos antiproliferativos, efectos inmunomoduladores, que van a contribuir a que montones de enfermedades no cancerosas vayan a beneficiarse de la radioterapia. Pero claro, cuando a uno le dicen que le van a hacer radioterapia para algo aparentemente benigno, bueno, pues se da la mano a la cabeza porque no, esto me quieren meter en un nuevo Chernóbil, por Dios, ¿esto qué es? Y es verdad que existe ese riesgo. Pero el riesgo que os comentaba de complicaciones, el peor riesgo que tiene la radioterapia, cuando utilizamos radioterapia en una enfermedad benigna, el peor efecto secundario es que no funcione. Es que el paciente se quede como está. Pero eso lo tiene antes de empezar ya, a priori. ¿Riesgo de otras enfermedades? Pues fijaos que el mismo que si se hace una radiografía. Además, generalmente, tratamientos que hacemos en gente mayor, por encima de 40, 45 años, el riesgo incluso disminuye todavía aún más, con lo cual el riesgo de cualquier de estas pruebas es despreciable. ¿Y qué patología podemos tratar? Artrosis. La artrosis es el gold estándar, lo que más hacemos. ¿Por qué? Porque muchas veces se ha considerado la artrosis una enfermedad intratable, algo que realmente no tiene un tratamiento claro. Fijaos en España, estos son datos de las encuestas sobre enfermedades reumatológicas en España, hay unos 7 millones de personas que padecen artrosis, sobre todo mujeres. Sobre todo artrosis de columna, artrosis de cadera, de rodilla o de mano. Y la inmensa mayoría de ellos, además, 2/3 no están satisfechos con los resultados que obtienen con los tratamientos. Es decir, es mucha gente enferma y mucha gente encima fastidiada y jorobada todos los días por su artrosis. El dolor crónico en España mueve en el entorno de los 15.000 millones de euros al año, es decir, casi un 3% del PIB. Una barbaridad auténtica lo que gasta nuestra sociedad en esto, para que os deis idea de la dimensión de este problema. Bien, pues con la radioterapia a dosis bajas, lo que sabemos es que todas estas artrosis mejoran.
y mejoran entre un 60 y un 100% de los casos. Evidentemente, no todas. La experiencia nuestra, después de muchos años haciéndolo, es que el 80% de los pacientes mejoran. Ojo, que mejoran significa que el dolor disminuye o se hace más soportable. ¿De acuerdo? No hablamos de que todo el dolor desaparezca, no. Pero hablamos de que mejoran y que hay una mejoría, y mejoría que además se mantiene a largo plazo. Porque además, en nuestra experiencia, al cabo de año y medio, incluso el 85% de los pacientes tratados está incluso mejor del dolor. Y para que no lo conozcáis, este señor ya está retirado, pero lo conocéis todos, se llama Usain Bolt. Usain Bolt es el hombre más rápido sobre la Tierra. Ha impuesto unas marcas que pasarán decenios si alguien es capaz incluso de aproximarse, ya no digamos de batirlas. Batió 3 veces el récord del mundo y lo fue dejando cada vez más bajo. Lo que probablemente menos gente sepa es que justo antes de esta marca tremenda y que probablemente pasarán décadas antes de que alguien la bata, tuvo un problema en un pie. Tuvo un problema en un pie que tenía una tendinitis. Tendinitis que se trató con radioterapia. ¿Por qué? Porque no era doping. Entonces ha sacado de su vídeo Ian Bolt, es un acelerador lineal en Alemania donde se le hace radioterapia, probablemente una tendinitis del tibial posterior. Y se le hace radioterapia porque no es doping, porque le permite aliviar el dolor, le permite seguir entrenando y le permite seguir corriendo. Y tanto os lo permite que le permitió batir el récord del mundo por 3.ª vez. Para que sepáis la eficacia que tiene. Pero no solamente nos dedicamos a las artrosis, no. También recientemente a las arritmias cardíacas. Las arritmias cardíacas es algo que tratan los cardiólogos, es una causa de muerte, desgraciadamente, en el mundo occidental frecuente. Y el tratamiento generalmente suele ser o bien con tratamiento farmacológico, con pastillas, cuando hay una arritmia instaurada, o hay que hacer una ablación, es decir, dar un chispazo, una descarga eléctrica que altere esa conducción eléctrica anómala y que la reconduzca, o quemar ese foco que está causando trastornos, lo que se llama una ablación por radiofrecuencia o una ablación eléctrica. Bueno, pues hay pacientes en los cuales, pese a eso, no mejoran, y pese a eso no, y su supervivencia está condicionada por eso, porque muchas veces eso es lo que le va a acabar llevando, desgraciadamente, a la tumba. Bueno, pues sabemos que hacer radioterapia, hacer un tipo de radioterapia que llamamos SBRT, con una alta precisión en la zona del foco, en esos pacientes consigue eliminar ese foco en un porcentaje altísimo de ellos. Es algo que hemos empezado a hacer, es algo que estamos haciendo y que tiene un futuro muy prometedor. No para todos, obviamente, pero sí para aquellos pacientes que no tienen más alternativas. Es darles una salida, una ventaja, una posibilidad. También tratamos la degeneración macular senil. Esta a algunos les sonará o a otros no, pero es la segunda causa de ceguera más frecuente en Occidente, después de la catarata. La catarata se cura porque es quitar la lente y poner otra, pero la degeneración macular muchas veces es muy rebelde. Existen fármacos, las inyecciones intravítrea de ranibizumab o de bevacizumab mejoran, pero mejoran muchas veces temporalmente y al cabo de unos años el paciente vuelve a presentar esa visión en escopeta, incluso esa pérdida casi completa de visión por uno de los dos ojos. Esa enfermedad está motivada por un crecimiento anómalo de varices en la retina. Esas varices destruyen la retina. Lo que hacemos con radioterapia es coagularlas. Y se puede hacer y lo estamos haciendo. Coagulamos esas varices, las eliminamos y, por un lado, conseguimos que el paciente no pierda más visión y, sobre todo, que vaya lentamente recuperando parte de su visión. Pero no solamente eso, también tratamos trastornos neurológicos, trastornos del cerebro. Existe un concepto de radioterapia, se llama radiocirugía, que fue inventado precisamente por un neurocirujano para, en sus palabras, tratar enfermedades neurológicas del sistema nervioso central utilizando un haz de radiación como si fuera el escalpelo o el bisturí de un cirujano, pero sin necesidad de abrirle la cabeza, lo cual es bastante interesante. Trastornos que tratamos, por ejemplo, la neuralgia del trigémino, ese cuadro de dolor horroroso en la cara, que se desencadena con movimientos como masticar, como hablar, como inflar, como afeitarse, y que muchas veces condiciona una incapacidad tremenda. La radioterapia es capaz de eliminar ese dolor en más de un 70% de los pacientes. Tratamientos de un solo día, además. Tratamientos como el temblor. El temblor esencial que nos impide o que impide a gran parte de la población el manejarse, el comer, el agacharse, el escribir. Cosas de las actividades de la vida diaria. Y ese temblor se puede tratar también con radioterapia, eliminando ese núcleo que está causando el temblor. En una sola sesión se eliminan los temblores. Pero también para la enfermedad de Alzheimer. Y esto ya es una realidad, ya se está haciendo, ya hay estudios en marcha. Habrá que esperar unos años, pero ya hay estudios en marcha. Sabéis que es la gran plaga también del siglo XXI de la población moderna. Esa degeneración, esa pérdida de la conexión con la realidad, que muchas veces está motivada por un cuadro inflamatorio en el cerebro, la aparición de unas placas amiloides, que son placas de un tejido inflamatorio que interrumpen las conexiones cerebrales y que hacen que uno pierda de memoria y vaya perdiendo poco a poco capacidades cognitivas.
Bien, pues el hacer radioterapia en esos casos, por lo menos en ratas, ojo, en humanos no somos muy similares, desgraciadamente o afortunadamente, sí que ha demostrado que disminuye esas placas de amiloide. Evidentemente no sabemos si la rata piensa mejor o no, porque no hemos sido capaces todavía de llegar a ese extremo. Pero bueno, digamos que ya hay estudios en marcha también en humanos para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer con radioterapia a dosis bajas. Estudios, uno en Europa, en Suiza, y otros 2 estudios en los Estados Unidos que ya están avanzando. También tratamos enfermedades del tejido conectivo, como la osificación heterotópica, que pasa después de la prótesis de cadera, es decir, se forma hueso que impide la flexión de la pelvis, la radioterapia previene la formación de ese hueso, o la oftalmopatía de Graves en pacientes con trastorno de tiroides. Se acumula un material mucoide detrás de los globos oculares que hacen que los globos salgan hacia adelante, uno no pueda cerrarlos, se sequen y demás. Bueno, la radioterapia es capaz también de eliminar esa inflamación y corregir esto. O la enfermedad de Dupuytren, esos nódulos que salen en la palma de la mano, en la planta del pie también, y que muchas veces lo que llevan es que hay una retracción progresiva de los dedos y, joder, uno pierde capacidad de mover sobre todo el cuarto y el quinto dedo. Bueno, pues hacer radioterapia bien en las primeras fases o bien justo después de la cirugía va a prevenir y ayudar a que eso no se reproduzca y que por tanto uno mantenga la funcionalidad de la mano, que es importante. Sí, no es un cáncer, no te vas a morir por ello, pero joder, a todos nos gusta tener nuestras manos y que funcionen bien. Las cicatrices queloides, esas cicatrices exageradas que hoy en día se ven mucho en jóvenes también por el abuso de los piercing y demás historias, que muchas veces, como en este caso de este chaval, pues fijaos, por ponerse un pendiente le salió toda esa cicatriz enorme que tiene un... Sí, no es un cáncer, no le va a matar, pero el resultado estético y psicológico realmente era malo y le tratamos, le hicimos una braquiterapia y fijaos, al cabo de año y medio, hombre, no tiene una oreja perfecta porque le falta el lóbulo que hubo que quitárselo, pero realmente ya no tiene ese problema para salir a la calle o por lo menos relacionarse con chicas o con otros semejantes. La ginecomastia muchas veces en hombres, sobre todo en hombres que, por ejemplo, están sometidos a bloqueo hormonal por un cáncer de próstata, crecen en las mamas y a veces duelen. Hacer radioterapia previene tanto que crezcan como ese dolor. O esto término de hidrosalinitis supurativa, es un golondrino de toda la vida de Dios. Lo que siempre se ha llamado golondrinos. Los golondrinos, que hay gente que, bueno, puede pasar una vez, se quita, es una infección y punto, pero hay gente que los tiene de manera crónica y eso le condiciona, por un lado, un cuadro de infección crónica, de mal olor, de sudación, de dolor, de infección, un círculo vicioso tremendo que no hay manera de cortar. Pues muchas veces la radioterapia consigue eliminar esas glándulas aberrantes infectadas, eliminar la fibrosis y, por tanto, mejorar esos resultados. Y finalmente las infecciones. Es verdad, ¿por qué nos preocupan muchas de las infecciones nosotros? Porque es verdad que los antibióticos, desgraciadamente, algún día pueden dejar de curar, aunque se descuran más. Pero bueno, las infecciones también. No es nada nuevo ojo. No es nada nuevo porque se ha hecho desde hace muchos años. Las infecciones se trata con radioterapia desde que el mundo es mundo, por lo menos desde que existe la radioterapia. Estos son resultados de estudios de los años 20 y 30. Se trataban, las infecciones se llamaban piogénicas, la tuberculosis, entre otras, con radioterapia. Esos ganglios grandes con radioterapia en el cuello, esos ganglios por tuberculosis se trataban con radioterapia y mejoraban bastante, y sobre todo se vio en las heridas de guerra o heridas por accidente, que son heridas muy sucias, que se contaminan mucho y que el paciente acaba muriendo de gangrena. El miembro se gangrena y hay que amputar, que a veces la amputación no es suficiente. Hasta los años 15, 20, 30, no había absolutamente nada, hasta que a alguien se le ocurre decir, oye, ¿por qué no empleamos esta técnica, esta radioterapia, estos rayos X nuevos? Y se hace, y cuando los americanos comparan la mortandad, por ejemplo, que observaron en las guerras previas, cuando no existían ni antibióticos ni radioterapia, ven que la mortandad de la gangrena en el campo de batalla, en las heridas sucias, era del 50%. Cuando se empiezan a hacer radioterapia, esa mortandad baja apenas un 5%. ¿Qué es lo que pasa? Pues que en los años 40 empiezan a aparecer los antibióticos, las subfamilias primero, luego la penicilina, y se abandona esta línea de investigación. Pero fijaos que realmente conseguía salvar de las garras de la muerte un porcentaje alto de pacientes. Y esto lo sabemos también con la neumonía. Es decir, esto fijaos que es evidencia de 1915-1920, tratamiento de neumonía con radioterapia a dosis bajas. Se utilizaba más de 700 casos registrados en estos años. Dosis muy bajas mejoraban la respuesta. Bueno, pues cuando llegó la pandemia de COVID, algunos, España y fuera de España, nos juntamos, algunos, comillas, locos o iluminados, que creemos mucho en la radioterapia y que creemos que hay un campo más allá del cáncer también. Nos juntamos y empezamos a plantear que por qué no rescatábamos algún tratamiento. No había nada para curar el COVID, no había nada para mantener a estos pacientes vivos, no había nada para intentar
bypassear esta sobrecarga tremenda que hemos tenido y que seguimos teniendo muchas veces. Y donde además todavía no existía un tratamiento eficaz, claro, para ello. Y los pacientes se ponían muy malos y no había UCI ni respiradores para todos. ¿Qué hacemos? Bueno, pues empezamos a investigar y todos en paralelo lo hicimos. Colaboramos con toda esta gente, con los alemanes de Roede, con los americanos de Dawan, nosotros mismos también. Hicimos nuestros pinitos, ingleses, indios, iraníes, y empezamos a hablar de que por qué no hacíamos esto, por qué no se utilizaba. Bueno, pues dicho y hecho, lo hicimos. Lo hicimos y hemos empezado a tratar pacientes con dosis bajas de radioterapia y ya hemos empezado a conocer resultados. Mejorías, en pocos pacientes todavía, pero mejorías en el entorno del 80%. Una experiencia de Irán, una experiencia estadounidense. Este es nuestro propio estudio en España. Un estudio del cual os puedo adelantar que llevamos ya tratados 60 pacientes en 5 o 6 centros españoles, en el Hospital del Mar de Barcelona, en Sant Joan de Reus, en Arnau Vilanova de Lérida, en la Clínica Universitaria de Pamplona y en el Hospital de la Princesa y nosotros en San Chinarro. Llevamos ya cerca de 60 pacientes, 58 me parece la última vez, hace 2 días, tratados y los resultados son realmente satisfactorios. Obviamente no es la panacea, obviamente no curamos a todos los pacientes, pero hemos conseguido que en el 80% de los pacientes haya una mejoría clara de esa neumonía inflamatoria, que esos pacientes mejoren respiratoriamente, que esos pacientes eviten el ingreso en UCI, que por tanto descargamos la presión sobre las UCIs, que conseguimos además que la recuperación sea más rápida y el paciente que realmente está malo, que es mayor, que tiene otras enfermedades, se vaya a casa por lo menos mucho mejor y mucho antes. Y a modo de ejemplo os muestro un par de casos. Esto es el escáner antes de empezar, esto es el escáner una semana después de acabar la radioterapia. Estos infiltrados tan grandes que veíamos aquí ya no se ven, han disminuido más notablemente, evidentemente no todos, pero sí que hemos disminuido. Fijaos cómo era antes de empezar, fijaos cómo los pulmones se van abriendo y se van ventilando mucho mejor, simplemente con radioterapia. Bueno, estamos ahí y desde luego vamos a seguir por ese camino. Y finalmente, si tenemos la radioterapia es un tratamiento obsoleto, porque hoy en día existen cosas mucho mejores, la inmunoterapia, el tal, el cual, joder, que va a curar el cáncer. Yo llevo yendo lo de la pastilla del cáncer desde que estaba en la Facultad de Medicina hace ya muchos años y todavía no la he conocido. Ojalá algún día se descubra y a mí me dejen para tratar artrosis, neumonías y cosas así, que realmente es mucho más agradable, más agradecido. Pero bueno, mientras tanto, tenemos que continuar esta evolución. Se habla mucho de la inmunoterapia, que realmente ha supuesto un avance brutal dentro del cáncer y un nuevo campo y que probablemente sea lo que más vaya a curar en los próximos años. Pero eso no quiere decir que vaya a ser lo único. Y además sabemos que la combinación de ambos tratamientos es lo que mejor va a ir. ¿Por qué? Bueno, pues porque sabemos que la radioterapia induce también muchos cambios en la inmunidad, activa muchas células inmunitarias, los linfocitos, las células dendríticas, los linfocitos T, CD8, CD4, todos ellos. Y ese efecto que está mediado por esa respuesta inmune que desencadenamos con la radioterapia, actúa tanto a nivel local sobre el tumor como, lo que es más importante también, actúa a distancia. Es decir, cuando irradiamos un tumor, generamos anticuerpos, esos anticuerpos son capaces de circular por el resto del cuerpo y van a ser capaces de eliminar focos de tumor que haya en otras partes del cuerpo y por tanto eliminar esas micrometástasis y favorecer la posibilidad de curación y demás cuestión del paciente. Sobre todo cuando utilizamos técnicas de alta conformidad como estas, lo que llamamos radioterapia estereotáxica o también en sus siglas SBRT o SABR, que consiste en dar dosis muy altas, en muy pocas fracciones a un volumen muy circunscrito. Esto es lo mejor de lo mejor que tenemos ahora mismo. Tratamientos en 3, 2, 5 sesiones máximo, tratamientos con dosis tremendamente altas y tratamientos con una eficacia brutal. ¿Por qué? Pues porque aunamos un tratamiento enormemente preciso, un tratamiento enormemente ajustado a lo que es el volumen. Y conseguimos el qué? Actuar no solo sobre el cáncer, la célula del cáncer, sino también sobre eso que llamamos el microambiente, el estroma, lo que rodea el cáncer, lo que lo sostiene dentro del cuerpo. Actuando también sobre ese segundo componente, no solamente sobre las células tumorales, conseguimos además mejorar y aumentar el efecto muchísimo más. Porque además hay zonas en los tumores, sabemos que resisten al tratamiento habitual, porque son poco oxigenadas, son zonas donde el tumor que es listo se acantona y dice aquí no llegas, esto es como un muro que te construye, aquí no vas a llegar jamás, porque yo me he metido en este campo y tal, y no me va a tocar nadie. Bueno, pues con dosis tan altas bypaseamos esa resistencia, somos capaces ya no de derribar ese muro, sino de saltarlo. Bien, el muro sigue existiendo, pero hemos saltado el muro y vamos a saco y eliminamos las células. Somos también capaces de colaborar con los compañeros de oncología médica, con la inmunoterapia, porque somos capaces de transformar un tumor aparentemente unerial, un tumor frío, un tumor que no va a responder a la inmunoterapia porque no tiene sensibilidad
transformarlo en un tumor caliente. Un tumor que sí que ya tiene, es como despertar a los leucocitos. Vamos a despertar, que va a venir alguien que os va a poner en marcha. Los despertamos para que llegue la inmunoterapia y sea capaz de estimularlos y mejorar los resultados. Y eso nos ha permitido, hasta cierto punto, especular con la posibilidad de crear vacunas utilizando la radioterapia, una clase de vacuna, un tipo de vacuna, que es irradiar un tumor, extraer células de ahí, cultivarlas, esas células que están especialmente sensibilizadas contra el cáncer, cultivarlas, hacerlas crecer a lo bestia y volver a introducirlas en el cuerpo para que hagan su efecto en muchas zonas. Esto ya se está haciendo también en algunos tumores y es un campo muy prometedor. Y para acabar, ya el último argumento es que la terapia es cara. ¿De acuerdo? Es eficaz, es útil, tal, lo que tú quieras, pero es cara. Bueno, es cara no, todo lo contrario, es muy barato. Fijaos que cuando se analiza lo que cuesta la radioterapia, en el tratamiento del cáncer, por ejemplo, el cáncer de mama representa tan solo un 15% del coste del total. En el cáncer de próstata apenas un 35%. En otros tumores, pues incluso muchísimo, muchísimo menos. Es decir, los costes que tiene la radioterapia son enormemente bajos y aquilatados. De modo, esto es un poquito antiguo ya, porque hay cosas más caras, no por otro motivo. Pero fijaos que hace unos años, un compañero francés hizo esta gráfica comparando lo que costaba un tratamiento con un anticuerpo como era de Gleevec, frente a un tratamiento, por ejemplo, con radioterapia clásica o con las técnicas más modernas de radioterapia, con la IMRT o con partículas pesadas. Fijaos que incluso lo más caro que había en aquel momento, los protones, hoy en día es más barato ya, pero que costaban 20.000 euros, se quedaban lejos, menos de la mitad de lo que costaba un tratamiento de 24 meses con este fármaco. Generalmente España se viene a gastar, estos son datos de 2017, unos casi 1.700 millones de euros al año en fármacos frente al cáncer y aproximadamente menos de 300 millones en radioterapia. Hoy en día, el problema que tenemos sobre todo no es un problema de costes, es un problema de equidad. Desgraciadamente, España no es un país equitativo, por mucho que nos digan en ese sentido. Existen enormes zonas con una ausencia tremenda de recursos. Es verdad que la donación de Amancio Ortega, que ha sido de 320 millones de euros, o 307, fijaos menos todavía, ha sido capaz de cambiar esto, dar la vuelta como un calcetín y poner hoy en día a todas las comunidades en vanguardia. Fijaos que cuando hablamos de este coste son 300 millones de euros, que van a durar, digamos, con una media de 12 años, pero conociendo cómo es España se alargarán mucho más de los 12 años. Pero bueno, digamos que 10-12 años es la vida media normal. 307 millones nos va a durar durante 10 años. Fijaos que hablábamos de fármacos que son 1.700 millones al año, en 10 años son 17 millones. O sea, el coste es realmente barato. Así que para acabar, os quiero simplemente transmitir estos mensajes. Aunque quede este día me doy por más que satisfecho. La terapia es muy eficaz, es segura, es coste-beneficio, es coste eficaz, es barata y está en permanente evolución, no nos hemos quedado anclados. Somos capaces de mejorar cada día más los tratamientos, de buscar nuevas indicaciones, de buscarle nuevas salidas, de buscar nuevos campos de actuación y de ajustar cada vez más los tratamientos a lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiero que sepáis. Cura más, daña menos y además, miel sobre hojuelas, es más barato. Muchas gracias por la oportunidad y ahora ya estoy a vuestra disposición para todo lo que queráis hablar, preguntar, criticar, decir lo que sea. ¿De acuerdo? Gracias. No, Ángel, en primer lugar, volverte a agradecer, ¿no? Por favor. Esta ponencia. Voy a hablar personalmente, si estás de acuerdo conmigo, la verdad que ha sido muy enriquecedora y nos ha gustado bastante. Estábamos, Alfonso, María y yo, la verdad que muy satisfechos con tu charla. La verdad que, bueno, un resumen absoluto de radioterapia, indicaciones que incluso muchos de nosotros no conocíamos y de una manera pues eso bastante es bueno. didáctica. Muchas gracias. Abrimos un pequeño debate o preguntas. Sí, lo que queráis, por Dios. Podéis, a la audiencia, a los que estamos conectados, lo podéis hacer o bien abriendo vuestro micrófono directamente o si queréis que nosotros trasladaremos preguntas a través del chat, podéis, ¿vale? Incluso María y Alfonso también os doy la palabra para que preguntéis algo, que al final yo hablo demasiado y los protagonistas son la audiencia. Por supuesto. Pues yo tengo a Ángel. Venga. Ángel, ¿me oyes? Sí, te oigo, María. Yo quería saber tu opinión. Nos has hablado de que ahora hacéis la radioterapia de la mama ya mucho más acelerada en solo una semana.
Sí. ¿Y Sí. qué opinas de la intraoperatoria? Ay, qué bueno, ¿eh? Mira, yo ha sido hablar precisamente con alguien que no está a favor, que no está a favor. A ver, vamos a ver. Mira, yo creo que, o sea, la intraoperatoria es una técnica de irradiación parcial, ¿de acuerdo? La irradiación parcial de la mama se basa en irradiar solamente la zona donde estaba el tumor, porque entre un 80 y un 100% de las veces cuando el tumor reaparece, lo hace en el sitio donde estaba o en los 2 centímetros de alrededor, de manera que si uno irradia exclusivamente esa zona, tiene una posibilidad muy alta de controlar la enfermedad. Entonces, eso se plantea en los años, a principios del siglo XXI, año 2000, final de los 90, a principios de los 2000, se plantea la posibilidad de hacer irradiación parcial. Porque la radioterapia en aquel momento duraba 6 semanas y media, que era una barbaridad, mientras que la irradiación parcial duraba apenas unos 3-4 días. Y dice, joder, hagamos esto que es mucho mejor. Y se empieza a hacer. De acuerdo. ¿Cuál es el problema a día de hoy? Que hoy en día la radioterapia ya no dura 6 semanas y media. Dura 5 días. Con lo cual ese beneficio teórico de la parcial se ha perdido. Yo no creo mucho en la parcial por eso mismo, porque ya el beneficio que tenía se ha perdido. Ojo, intraoperatoria es un poquito diferente. Yo he hecho mucha, como sabes, intraoperatoria en el Ramón y Cajal, hicimos mucho, sobre todo en sarcomas. Pero en mama se ha hecho. Hay muchas unidades vendidas para mama, en Intravim y demás. Mira, yo creo que la intraoperatoria en mama es de las pocas irradiaciones parciales que probablemente todavía tenga algún sentido. ¿Y qué sentido tiene, en mi opinión al menos? Yo creo que es útil, por ejemplo, en pacientes muy mayores. Estamos hablando de pacientes por encima de los 75-80 años, con tumores pequeños y de relativamente buen pronóstico, donde en realidad no vas a tener un riesgo alto de diseminación y como mucho le vas a dar tratamiento hormonal cuando eso ya si no, a lo mejor no. El poder hacer un tratamiento en el mismo momento de la cirugía es atractivo porque la mujer va a salir del quirófano con 2 tratamientos de 3 ya hechos. Es decir, hoy en día la cirugía ambulante, la llamamos muchas veces cirugía ambulante, pero la paciente se puede ir incluso por la tarde a casa. La posibilidad de que tú vengas por la mañana con un cáncer y te lo quiten, te hagan la radioterapia, te vayas a tu casa y digas, mira, en un 80, 90 o 100% de los casos ya estás curada. Que a lo mejor luego tienes que tomar tratamiento hormonal o no, ya veremos. Pues eso es un avance brutal. Y es la única que yo creo. Pero quitando esos extremos, a mí personalmente me parece que tiene poco sentido a día de hoy. Porque requiere una coordinación con cirugía, requiere un quirófano especial, requiere unidades especiales y eso pues no deja de ser un coste claro, mientras que una unidad normal te va a tratar la mama en 5 sesiones. Vale. ¿Y complicaciones o más retrasos en la cicatrización y demás puede afectar o no? Hombre, no, depende. Si tienes unos criterios claros y lo haces de manera sensata, no. Si te lanzas a hacer a cualquiera, sí. Eso pasó en Estados Unidos con el Mammocyte al principio, que los cirujanos lanzaron a hacer a todo Dios y tuvieron un montón de complicaciones. Pero si tú tienes unos criterios claros y sabes en qué mama se puede tratar y qué mama no, no hay ningún riesgo. ¿Hemos tenido complicaciones con intraoperatoria en general en otros tumores? Sí. En sarcomas, por ejemplo, hay algo de riesgo más de déficit de cicatrización, que luego suele cerrar, pero es verdad que lo vemos. También es verdad que depende de los campos y los volúmenes, pero no en la mama no. En la mama no vas a tener ese problema. Pues yo tengo otra pregunta, Ángel. Bueno, enhorabuena por la sesión, porque yo creo que nos ha encantado a todos y además lo transmites con mucha pasión, eso siempre... Eso sí. Yo estoy vehemente en eso, sí, es verdad. Pregunta relacionada con la protonterapia. Que como has dicho, pues las indicaciones actuales son en melanoma de coroides, creo que has dicho. Daddy. Alguien se ha colado por aquí, a ver. ¿Quién está? Bueno, parece que ya sí. A ver. Vamos a echar un momento. Dime. Vale. Entonces, lo que te quería preguntar es eso, que hay muy pocas indicaciones ahora mismo, pero es algo como que se le da mucho bombo y tal. ¿Tú crees que esa tecnología sustituirá a la actual o qué papel le ves? No, yo, igual que decía María, yo también soy bastante escéptico en muchas cosas. Vamos a ver, yo creo que es útil en determinadas cosas y creo que para los niños, por ejemplo, es muy útil, es tremendamente útil porque es verdad que conforma mucho mejor la dosis, pero afortunadamente niños con cáncer hay pocos. Eso deja de ser también una ventaja. Y creo que para ellos sí, evidentemente que sí. Creo que para los melanomas de coroides sí, porque es una zona muy delicada y donde realmente puede tener un beneficio claro, pero tampoco hay mucho melanoma de coroides. Creo que para tumor de base de cráneo también. A mí, con los protones, siempre me pasa una cosa. Me sorprende que si la tecnología es tan enormemente beneficiosa como nos intentan hacer vender muchas veces,
su implantación haya sido tan lenta. Y no me vale con que es muy caro. El caro o barato depende de la demanda y de la oferta. Si tú realmente tienes mucha demanda, como pasó con los aceleradores lineales, bajaron de precio muchísimo. Los aceleradores lineales hoy en día a un precio mucho más asequible. Tienes la mejor máquina que te puedes comprar por 2 millones de euros. Mientras que un acelerador de protones tosco, no digo lo último, sino uno tosco, a día de hoy, como digo, el de Quirón o el de Acun, que por delante de Acun es mejor que el de Quirón, pero bueno, yo ahí ya me meto. Un acelerador tosco no te va a salir por menos de 20-30 millones. Rentabilizar eso es difícil. En Estados Unidos han cerrado muchas clínicas de protonterapia por eso, porque hicieron la inversión, pero vieron que no se rentabilizaba en 1, 2 o 3 años. La única manera que han tenido los estadounidenses de rentabilizar esa inversión ha sido tratando patologías como cáncer de próstata. Eso es una barbaridad, en mi punto de vista, una aberración. No aporta nada a la próstata, salvo al bolsillo del que lo trata. Claro, en Estados Unidos, por ejemplo, el Medicare paga o se paga una IMRT de próstata, una radioterapia, la mejor que puedes hacer con un acelerador lineal, se paga en el entorno de los 20-25 mil dólares. Pero es que una radioterapia con protones de un cáncer de próstata se paga en el entorno de los 100 mil dólares. Y no hay beneficio alguno. No lo hay. Entonces, yo entiendo que, por eso creo que el tener en España 1 o 2 centros es lo que hay que tener, que el lanzarnos a la carrera de cada uno comprarnos nuestra unidad, oye, allá cada cual con lo que haga con su dinero y con su negocio, pero hay que tener en cuenta que muchos se van a estrellar en eso, porque realmente pacientes va a haber más, y yo creo que en el futuro habrá más y habrá más campos, sobre todo el campo de los retratamientos, ¿no? Oye, tú sabes que con la inmune estamos manteniendo pacientes vivos muchísimos años y eso da tiempo a que hagan muchísimas lesiones y muchísimas veces que se van tratando y retratando y demás, ¿de acuerdo? Pero tanto como para pensar en poner uno en cada pueblo, no, de verdad, ¿eh? Yo creo que no. Pero oye, esto es libre, entonces... Yo no hay más que ver, si preguntáis un poquitín y tenéis conocidos en Acun o en Quirón, preguntad cuántos pacientes tratan al día. Por curiosidad. Pero Ángel, hay estudios en marcha, por ejemplo, en cáncer de mama, comparativa de radioterapia convencional versus protonterapia. Sí, los hay. Y los hay y sobre el... adquirir nuevas... Pero es que eso no aporta nada, o sea, los hay, pero no aporta nada. Es decir, no aporta ningún beneficio clínico. Ninguno. El único beneficio que aporta es económico al bolsillo del tipo que lo hace. Entonces, a mí, como oncólogo, me parece una aberración decirle a una mujer, cuando yo sé lo que le va a pasar con un tratamiento o con otro, decir, no, mire usted, se va a hacer usted esto otro porque, pues, si no tiene beneficio. Si tiene beneficio, pues ningún problema. Pero es que el problema es que no hay ningún beneficio clínico. Es decir, ni vas a curar más, ni van a vivir mejor, ni vas a prevenir nada más. ¿De acuerdo? O sea, no hay ningún beneficio en esos casos. En la mama, por ejemplo, estamos hablando del cáncer de mama, ¿eh? Otra cosa es que me digas en un niño una irradiación cráneo-espinal. Ojo, ahí sí, porque una irradiación cráneo-espinal, para el que no lo sepa, que significa irradiar todo el cráneo y toda la columna vertebral, desde la base del cráneo hasta el sacro y el coxis, esa irradiación tiene montones de órganos, coge todo el cuerpo, menos las piernas, todo el cuerpo. Claro, irradiar eso es una situación de riesgo y cuanto menos tengas que irradiar, mucho mejor. Pero es que de eso hay poquitos. La mama no aporta nada de verdad, pero se hace y se ofrece, que es peor. Yo ya lo he visto. Si alguno tiene interés aquí en España o en Europa, se piden en el entorno entre 40 y 60.000 euros por un cáncer de mama con protones. Y en España hay dos centros. Hay 2 centros. ¿Y en Reino Unido me ha parecido ver 2.000? No, hay 2.000 pacientes tratados ya. Ah, vale. No, en Reino Unido hay, por ejemplo, hasta donde yo sé, el gobierno, el NHS, compró hace 4 o 5 años, compró 6 unidades. Aparte, tenían 2 ya montadas y compró 6. Entonces, el Royal Marsden tiene una, el Mount Vernon, el Christie, eso seguro que tienen porque de ahí conozco y he seguido la colocación. Y supongo que en más sitios también. Yo no sé si en Edimburgo también o en Glasgow, el Western Infirmary, nuestros, también deben tener. O sea, sí que compraron, porque compraron a Varian 6 unidades. Y Alemania también tiene unos cuantos. Alemania, sobre todo, más que protones, tiene unidades de iones pesados, de carbono, de California y demás, así, cosas así exóticas. Francia tiene unidades de protones, incluso algunas antiquísimas. El Instituto Gustave Curie tiene una de hace un montón de años que tiene en la universidad y que utilizan de vez en cuando para tratar pacientes. Y en Estados Unidos sí que hay también. Pero no es una cosa que de verdad se haya dado un boom. ¿Por qué? No lo sé. Bueno, veo que Alejandro ha desaparecido. No sé si alguien más tiene alguna pregunta.
Más. Hay una pregunta de Dolores. Que dice que leo textualmente: metástasis óseas de cáncer de mama habiendo 5 o 6 puntos. No, ahí me he quedado en eso, no sé. ¿Qué? 5 o 6 puntos, me he quedado en 5 o 6 puntos. Habiendo 5 o 6 puntos, dice, ¿se recomendaría la radiación de esos o solo en caso de dolor óseo de las lesiones? Yo creo que se refiere... Pues es una muy buena pregunta. Una paciente metastásica, ¿la radiarías o no? Sí, es muy buena pregunta y a priori te diría que sí. Pero también va a depender mucho de cómo esté de cada mujer. Hay que ver a la mujer, hay que ver cuál es la situación. Un cáncer de mama que tenga solamente 5 metástasis, por ejemplo, es una persona que potencialmente va a tener todavía un recorrido muy, muy largo, que se pueden hacer muchas cosas, que evidentemente no es una paciente que haya que decir, bueno, hasta aquí... No, por Dios. Es una paciente en la cual hay que ir a por todas, y hay que ir a curar y se pueden curar. No, esto no es garantía de que se va a curar, es simplemente que existe esa posibilidad, que sabemos que pacientes que lo que tienen que llamamos pocas metástasis, oligometástasis, tienen muchas posibilidades cuando se hace un tratamiento también local. Hay que combinar también, hay que ver el subtipo que sea, hay que ver qué posibilidad de tratamiento sistémico de quimio tiene, y hoy en día sabéis vosotros más que yo que tienen montones de posibilidades y cada día se van descubriendo más, montones de anticuerpos, montones de inmunoterapia, pero desde luego aprovechar esos montones de quimioterapia que tiene junto con tratar esos focos para eliminarlos. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno, porque vas a eliminar riesgo a futuro de que crezcan, duelan más, puedan provocar fracturas óseas. Y dos, también vas a eliminar eso que es un foco de nuevas metástasis. O elimínalo, quítalo. Si de ahí están surgiendo los hijitos, quita el nido y te vas a quitar un problema. Así que nosotros, por ejemplo, lo hacemos eso. Os lo recomendamos. Muy bien. Pues no sé si hay, parece que no hay ninguna pregunta más. Yo creo que Alejandro... Yo una quería más. Solo una última cosa, que esta es sobre la neuralgia del trigémino. Coño, me tiene loca. Esto es lo más interesante, dígame. ¿Tienes experiencia ya tratando neuralgias del trigémino? Bueno, más que yo, mira, veo que está por ahí Raquel Ciervide, que es de las que más experiencia tiene. He visto por ahí. Pues Raquel es de las que más experiencia tiene. Y ha tratado varias aquí, ¿eh? No sé si hay más preguntas. Yo todo lo que he presentado lo he sacado de ellas, lo he robado. Sí, nosotros tenemos datos, hemos tratado, parece que son, no sé, 14 y 18 ya. Y no sé si ya traten todos los días, ¿no? Pero sí, y ya te digo que globalmente en torno al 70% de ellos han mejorado el dolor claramente. Y van bien, joder, esto no es una panacea, pero va bien. Yo, la primera gente que tuve... Dime. ¿Lo habéis hecho después de que ya ha intentado algún tratamiento previo para el dolor? Sí. Generalmente los pacientes vienen multitratados, ¿eh? Vale. O sea, que ¿Y vienen ya mareados. ¿Tiene que haber algún cambio en la resonancia o da igual? Aunque no se vea... Da igual que no se vea. Si el paciente tiene dolor, tiene dolor. Con una resonancia normal. Y estamos irradiando, te digo, si quieres, Raquel te lo explica mejor, pero irradiamos la salida del facial en un punto. Y se hace en un punto, se hace con fusión de TAC y resonancia en un solo día. Es una dosis muy alta que lo que procura es destruir eso. Se destruye y punto. Y la verdad es que los resultados no son malos. Mi primera experiencia en esto fue cuando estaba en el Ramón y Cajal todavía, que mandé a una paciente hace muchísimos años, a la Ruber, a tratarla con Gamma Knife, porque tenía una neuralgia del trigémino que nadie hacía ni puñetero caso, le han hecho de todo, le habían hecho los neurocirujanos todo tipo de perrerías, de rizotomías y instalaciones de alcohol y no sé qué y tal, y no había mejorado para nada. Entonces la mujer estaba desesperada. Y pues la mandamos ahí y bueno, pues mejoró el dolor. O sea que es verdad que mejoran. Y es que no hay que olvidar eso, es que esos dolores intratables es que mejoran, de verdad. Joder, es que claro, decimos, no, el dolor no es un cáncer, que nosotros a veces como oncólogo dices, joder, como no es un cáncer, pues bueno, pues no se va a morir esto, ya está, joder, no. Un dolor intratable como es ese, uff. Y la neuropatía posherpética también, eso sí que tengo más experiencia, porque he tratado 2 casos y bueno, bien, mejoran, soy lo mismo, me parece una tontería, dice, no, neuropatía posherpética, qué chorrada. Bueno, hasta que te pasa a ti. Pues ya no es una chorrada. Sí, yo por añadir, María, mira, sí, estoy aquí. Por añadir, bueno, enhorabuena Ángel, como siempre, que me ha gustado un montón escucharte. Por añadir, no es inmediato, ¿sabes? Están como unos 4 meses que todavía no notas el efecto. O sea, es gente que viene fatal porque ha probado todo y es verdad que comienza a hacer efecto, pues igual pasas 3 meses, pasas 4 meses, pero bueno, consiste en esperar un poco. Y no responden todos los pacientes, pero un volumen muy alto, a pesar de haber sido muy politratados, sí responden. Y es, para mí, la patología la más agradecida de todas. La más agradecida, sí. La patología benigna es la más agradecida, es verdad. Sí. Pues nada, un gusto irte, Raquel. Sí.
Bueno, pues no sé si Alejandro vuelve a estar ahí para hacer el cierre, que lo hace siempre él si no hay más preguntas. Bueno, pues no sé si me escucháis bien, que creo que se me escucha un poco mal. No, ahora mejor. Ahora sí. Vale. ¿Me escucháis bien? Sí. Sí. Vale. Nada, bueno, volver nuevamente a darte las gracias. Ángel, nos ha encantado. La verdad que es un tema, quizás repitamos, Pues porque para creo que nos han quedado bastante cosas o temas relacionados con la radioterapia que más adelante volveremos a utilizarte. O bienvenida Raquel, que yo no te conozco personalmente, pero tu intervención también es válida y quizá de pie. Se quedó. Y lo que está diciendo Raquel, yo sí que la conozco y una excelente profesional. Vamos, desde luego que sí. Para cerrar, volver a recordar a todos que continuaremos con nuestras jornadas. Esta es nuestra quinta jornada, si no recuerdo mal, desde que empezamos con la colaboración de SK, a los que tengo que agradecer también. Hemos tratado bastantes temas, hemos tratado la sexualidad en paciente oncológico, hemos tratado... Ya, está ahí. Hasta ahí. Hasta ahí hemos tratado. Bueno, Sí, bueno, pues... hemos tratado varios temas, la sexualidad. De las vacunas. Que vuelve, espérate. Bueno, bueno, le voy a silenciar. Bueno. No sé si puedo. Bueno, yo creo que lo que trataba de decir Alejandro, que esta es la quinta sesión, hemos tratado... Ahora creo que sí, ¿no? Ahora sí, a ver. Ahora perfecto. Vale, perdonadme. Nada, decía esto, que hablábamos que era nuestra quinta jornada o nuestra quinta sesión, gracias a la colaboración nuevamente de GSK, y hemos abordado diversos temas que quizás se vuelvan a repetir o quizá surjan unos nuevos o parte de ellos, ¿no? Hemos hablado desde el ejercicio físico con las que abrimos las jornadas, con el doctor de Lucía, la doctora García Gálvez nos habló de sexualidad en paciente oncológico, María Fernández Abad nos habló de los tratamientos sistémicos, Alfonso Cortés nos habló de las vacunas en pacientes oncológicos y el doctor Montero nos habló de la radioterapia. El doctor Riquel me tendrá que hacer en la próxima. Sí. Efectivamente. Entonces, bueno, yo creo que hemos tocado temas diversos y como iniciales y va a dar pie a hablar de muchos más temas, ¿no? Ya tenemos preparadas las próximas y van a ser pues igual o al menos igual de interesantes, ¿no? Y nuevamente quizá repitamos temas y bueno, dejaremos colgado con la ponencia de hoy, igual que las otras en nuestras redes para que podáis verlo luego en diferido. Perfecto. Y nada más, agradeceros y bueno, nosotros continuamos aquí al pie del cañón y vamos a continuar tirando de este proyecto que aunque cuesta a veces mucho trabajo, mucho tiempo, pero creemos y confiamos en él, igual que ha dicho Ángel, ¿no? Y creemos que no somos los únicos que estamos aquí, que es un proyecto aparte de bonito, creemos que es necesario, ¿no? Todas las tres patas o todas las ramas del proyecto, ¿no? Exactamente. Y nada más, muy buenas tardes y muchas gracias a todos. Pues muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Ángel. Muchas gracias, muchísimas gracias. Un abrazo. Un placer a todos. Para lo que queráis, cuando queráis, como queráis. ¿Vale? Gracias, Ángel. Venga. Adiós. Hasta luego.